Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y damos gracias al Señor que nos concede la dicha de comunicarnos contigo a través de este medio. Tu vida es muy importante para Dios, por consiguiente para nosotros. Desde lo más profundo de nuestro corazón, en la sinceridad de Jesús, quisiéramos bendecir tu vida, rogar al Dios generoso y bueno que tome de lo mejor de sus tesoros para traerlo a ti. Eres bienaventurado porque Cristo ha llegado a tu vida. Quisiéramos edificarte a través de la palabra y rogamos a Dios que eso pueda ser posible a través del Espíritu Santo. Eres bienvenido y bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, leamos el texto que estamos estudiando a través de estos estudios o de estos mensajes. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Dios del cielo, el Dios del cielo nos ha indicado que expongamos esta serie de mensajes acerca de este verso. Creemos que este versículo representa la esencia misma de toda la Escritura. El mismo Jesús dijo, cuando habló del mandamiento más grande de la ley, más importante de la ley, incluyó este versículo: Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Es un versículo que representa mucho para la nación de Israel. Se ha entendido que el propósito de Dios a enfatizar esta verdad era que Israel sepa que solamente hay un Dios verdadero, que los demás dioses son ídolos, pero que Dios hizo los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y que Israel no debiera de adorar ningún otro Dios, sino solo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Pero entendemos que en este versículo se concentra la verdad de lo que yo llamo toda la revelación de Dios. Diríamos que es el meollo, la esencia misma de la revelación divina. Amén. Y hoy quiero que vamos a añadir algo más. Estamos mirando ahora la gran verdad de que Dios es uno en la redención. Redención es que Cristo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Viene a restaurarnos, a volvernos de vuelta al Edén, de vuelta a la perfección, de vuelta a la relación con Dios. Y vamos a mirar algo muy importante. Hablemos un poquito de la relación con Dios. Ya yo les di a ustedes, mis hermanos, que en la sustitución Cristo ocupó nuestro lugar para que nosotros ocupásemos el suyo. Él se hizo semejante a los hombres para que ahora yo sea semejante a Dios. Amén. Él tomó la imagen del hombre porque se hizo hombre, aunque en él no había pecado, pero para darnos la imagen de Dios. Ahora, yo quiero que veamos algo. Venga conmigo primeramente a Romanos capítulo 5. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí habla de que nosotros antes éramos enemigos de Dios. El pecado hizo separación y enemistad. Dice Efesios 2 que éramos por naturaleza hijos de ira. Y siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Voy a leer otro texto antes de detenerme. Vengan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5. El versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. 2 de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Fíjense, uno por todos, para que todos sean uno. Ese es el evangelio. Diga, el evangelio es uno por todos, para que todos sean uno con él. Uno murió, luego todos murieron. Amén. Fíjense, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora todos viven para él. Diga, él murió por todos, para que todos vivan para él. Y él es uno. Amén. Vayan pensando en esto. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fíjense que Dios nos reconcilió con Él mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A todos nos reconcilió con Él. Amén. Yo no me voy a meter en lo que significa en el griego la palabra reconciliar. Me voy a concentrar en la traducción, que es lo que nos importa a nosotros, porque la palabra en griego significa intercambiar. Un cambio de una de las dos partes, inducida por la acción de otra. Muy bien, Dios toma la iniciativa. Y yo estoy aplicando, porque se usaba para intercambiar dinero. Pero Dios hizo un intercambio. Tomó a Cristo y lo puso, nos puso por nosotros para tomarnos a nosotros. Amén. Ese es el intercambio. Dios en este negocio invirtió a Cristo, pero para a través de Cristo traernos a nosotros. Uno por todos, todos para uno. Ya no vivo ya yo vivo para Él, para Él, para Él. Aquí viene el intercambio. Al intercambio, una de las dos partes toma la iniciativa. Dios te vio perdido, vio que tú no podías hacer nada, te perdiste, te fuiste de Él, deja el cielo y sale a buscar el aliento que se le perdió, el aliento de Adán cuando sopló, que se fue, y salió a buscarlo y tomó, oigan bien, a Cristo. La Biblia dice que Cristo es la vida de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo. En otras palabras, la reconciliación es que Dios toma a Jesús y lo intercambia, lo pone a tu favor para rescatarte a ti, y a través de Cristo traernos a todos a Él, para reconciliarnos, volvernos al concilio, volvernos a la relación. Volver a que seamos uno con Él. En esencia, eso es reconciliación. ¿Por qué la reconciliación? Porque Él quería regresarnos a Él, regresarnos al núcleo, regresarnos a la esencia,
regresarnos a su persona, regresarnos a la relación con la unicidad. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amén. Podemos celebrar que somos reconciliados con Dios, pero si no vivimos como reconciliados, entonces no logramos el propósito de la reconciliación. ¿Usted entendió? Tenemos que vivir como reconciliados para que sea verdad que somos reconciliados. Dios no quiere que vivamos reconciliados legalmente a través de la justificación, sino realmente a través de la santificación por el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo es posible que yo fui reconciliado y no tengo relación con el que me reconcilió? No tiene sentido. ¿Cómo es que Él me reconcilió para que yo sea uno con Él y uno con mis hermanos y uno con su reino y uno con su propósito, y yo vivo de una manera independiente, tanto independiente de Él como independiente del cuerpo, como independiente del propósito? No tiene sentido. Hay personas salvadas legalmente, pero perdidas en cuanto a la vida, en cuanto a la realidad, en cuanto a la vivencia, quiero decir. Y Dios, eso es lo que quiere lograr a través de la predicación, que volvamos a ser uno con Dios, que volvamos a ser uno con Cristo, que volvamos a ser uno con su propósito y uno entre nosotros, uno con los ángeles, uno con los serafines, uno con los querubines. No solamente nos reconcilió, nos dio el ministerio de la reconciliación. Mírenlo ahí, el 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿De dónde proviene? ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? ¿Con quién nos reconcilió? La enemistad era con Él. A Él fue que lo ofendimos, de Él fue que nos separamos. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Diga, yo tengo 3 cosas: la reconciliación con Dios, el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación. Viviré como un reconciliado. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y ahora los que estaban lejos están cerca, y no cerca al lado. Somos uno con Él. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad. Eso no son palabras huecas y vacías. Son palabras bien profundas. Palabras que vienen del cielo, palabras que vienen de la manera de Dios ser y hacer. Esa es la verdadera redención. Ahí nos quiere llevar Dios a nosotros. El morir por nosotros fue un medio. El fin es que tengamos de nuevo la imagen del Hijo. Aleluya. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué tremendo mensaje. Hay que rogar. Hay que rogar. Los hermanos que están esperando que le den un ministerio, yo te regalo uno, el de la reconciliación. Sal por ahí a reconciliar a los hombres con Dios. Los hermanos del evangelismo, ese es el trabajo. Son embajadores del reino de Dios. Reconcilien a los hombres con Dios, porque Cristo Jesús en la cruz tomó la mano de Dios y tomó a la mano del hombre y las unió en un vínculo de unión eterno e indisoluble. Amén. El evangelio reconcilia a los hombres con Dios. Y reconciliar es volverlo al uno. De donde salió, de donde procede y de donde pertenece. Yo pertenezco a Dios. Amén. Nosotros, mis hermanos, le tememos a la muerte y la vemos como maldición. Pero aún en la muerte se revela esta verdad. Porque dice Eclesiastés que cuando morimos,
Cada cosa va a su procedencia. El cuerpo va al polvo, porque Dios cuando creó al hombre lo hizo del polvo de la tierra. Y el espíritu va a Dios que lo dio. Cada cosa va al lugar de su procedencia. Por eso cuando yo me muera, yo sé dónde voy. Voy a buscar mi aliento. Voy a buscar a mi Dios, el Dios de mi aliento. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso no podemos vivir sin Dios, porque procedemos de Dios. Esa es la misma idea del matrimonio. Cuando hay verdadero amor y se vive de acuerdo al diseño de Dios y al Espíritu de Dios y al pensamiento de Dios y a la creación de Dios. Cuando creó a la mujer del costado del hombre, son una sola carne, ya no son más dos. Oh, si viviéramos así, en esa esencia espiritual, en esa sustancia de la verdad de Dios. Santo Dios. Pase conmigo ahora al libro de Colosenses capítulo 2. Vamos a mirar muchas cositas aquí en este pasaje. Colosenses capítulo 2. Estamos estudiando cómo en la redención está plasmada la verdad. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y estamos mirando el patrón, el diseño, que todas las cosas Dios las hace de acuerdo a ese patrón, ese diseño. Ese es el plano de Dios. Así, en la eternidad pensó Dios hacer que todas las cosas sean en el Hijo, y todas las cosas sean en Él, en su semejanza, en su imagen, en sus atributos. Amén. Capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer el 9 para que entendamos. Porque en Él, diga en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Diga, es uno con el Padre. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Diga, en Él no me falta nada de Dios. Porque si Él es la imagen del Dios invisible y yo estoy completo en Él, entonces yo estoy completo en Dios. Yo estaba vacío de Dios, ahora estoy completo de Dios. Yo estaba lejos de Dios, ahora estoy tan cerca de Dios que estoy en Dios y Dios en mí. Estas no son palabras bonitas y palabras huecas, como ese versículo 8 de que nadie os engañe con filosofías huecas. No, de huecas sutilezas. Aquí está hablando de la gran verdad gloriosa del Evangelio. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos, no nos falta nada. Justificados, santificados, redimidos, glorificados, perdonados, reconciliados, capacitados, uno con Dios, completos estamos en Cristo. Dice el 11, en Él también, otra cosita que se le añade, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, no el prepucio, que era la señal del pacto con los judíos. No. La circuncisión nuestra no fue hecha con la mano, como la que se hacía al octavo día en cada niño hebreo, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Wow. Mete atención aquí. Atención aquí. La circuncisión era señal del pacto. Cada niño hebreo a los 8 días tenía que ser circuncidado. Y se le echaba afuera, se le cortaba el prepucio. Aquí dice Pablo que nuestra circuncisión no fue hecha con la mano, sino en la circuncisión de Cristo. En el cuerpo de Cristo, en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido circuncidados. ¿Por qué? Porque se nos quitó el prepucio del cuerpo pecaminoso. O sea, la naturaleza del viejo hombre fue quitada de nosotros. ¿Por qué fue quitada de nosotros? Porque el pecado
el pecado nos quitó la imagen y semejanza del Padre. Y entonces adquirimos la semejanza del cuerpo de pecado, la naturaleza del viejo hombre que está viciada. Pero Cristo Jesús, para poder producir la reconciliación, quitó todo lo que impedía. Y entonces una de las cosas que impedía era el cuerpo pecaminoso del viejo hombre. Y en la cruz del Calvario, Jesús en su cuerpo tomó el pecado. Él no tenía pecado, pero sí llevó el pecado. O sea, para lograr la reconciliación, para lograr volvernos a la unicidad, a la unidad con el Padre, hacernos uno en esencia con el Padre, tenía que quitar lo que estaba impidiendo. Y lo primero era el cuerpo pecaminoso, el cuerpo de pecado. Y usa la palabra echado. En la cruz fue echado de ti, pero cayó sobre Cristo. Dios te quitó el viejo hombre, pero fue clavado en la cruz. Dice que el viejo hombre, dice Romanos capítulo 6, fue clavado en la cruz. Fue echado de nosotros. Miren lo que Dios tuvo que hacer para hacerte uno con Él, para reconciliarte. Tuvo que echar el cuerpo de pecado. Seguimos, el 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiere decir que con Él fuimos, como dije la vez pasada, fuimos crucificados con Cristo, todos juntamente crucificados. El hombre viejo fue clavado en la cruz, echado de nosotros. Es el prepucio donde se acumula la inmundicia del hombre, cortado para darle pureza. Ahora Dios quita la carne, el prepucio de nuestra naturaleza pecaminosa del viejo hombre, y la pone en Cristo para librarte del cuerpo pecaminoso. Y después que la naturaleza vieja tuya fue puesta sobre Cristo, entonces fue sepultada. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Isaías 53, 4 al 6? No tienen que buscarlo. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué llevó? Sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por sus llagas todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En la cruz nuestro viejo hombre fue clavado y crucificado con Él. Luego fue sepultado, que es lo que representa el bautismo: circuncisión, morir con Él, ser sepultado con Él y resucitar con Él. Cuando somos sepultados en las aguas, es un símbolo, una representación. Escuchen el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos. ¿Cuántos? Todos. Los pecados. Pero para perdonarnos los pecados, o sea, yo quiero que ustedes vean la imagen acá. La imagen acá, mis hermanos. Él tomó, aquí está usted, o aquí estoy yo, está usted en mí y está Cristo ahí. Dios, para poderte reconciliar, tomó los impedimentos, el viejo hombre, y lo puso sobre Cristo. Ciertamente llevó Él nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios lo depositó en Él. O sea, Él te fue vaciando a ti de todo lo que tú tenías que no era de Él, y todo lo puso en Cristo para tomarte a ti vaciado y poder llenarte de Cristo. ¡Aleluya! Amén. Amén. En otras palabras,
Él fue quitando, desfigurándote, sacando. El pecado te desfiguró. Ahora Dios quita todo lo que el pecado hizo en ti y comienza a desfigurarte del diablo para que tú no te parezcas al diablo, sino que tú tengas la imagen de él en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, háganse de cuenta que clavado está el cuerpo de Cristo. Crucificó con Cristo nuestra vieja naturaleza. Entonces nos perdonó poniendo el pecado nuestro en Cristo. Nos sanó poniendo las llagas nuestras en Cristo. Nos libró de la rebelión y de la enemistad poniendo la enemistad sobre Cristo. Por eso en la cruz del Calvario grita y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En Él depositó todo lo que el pecado depositó en ti. Todo eso para lograr reconciliarte. Para reconciliarte tiene que sacar de ti todo lo que el pecado hizo. Y todo lo deposita en el cuerpo de Cristo. Un cuerpo santo. Pero mire todo lo que puso en ese cuerpo santo. Y escuchen aquí, versículo 14. Anulando. Escuchen esto. ¿Qué dice acá? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que dice que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Esto es lo que se llama, era costumbre en aquellos días, que un culpable hacía un certificado de deudas, un documento donde declaraba su culpabilidad. El documento de deudas. Las actas en el lenguaje de hoy en Estados Unidos a veces se le pone cargo. A usted nunca lo puede llevar a un tribunal si alguien no lo acusa. Cuando se quitan los cargos, ya usted no puede ser juzgado. O sea, en aquellos tiempos la persona culpable hacía un documento firmado por él donde reconocía que había fallado. Entonces, Cristo tomó todas esas actas que estaban en contra de nosotros, que eran nuestra deuda, nuestra culpabilidad, y las tomó todas las culpabilidades y nuestras deudas. Y las tomó Él en el cruz. Él tomó la radioactividad del pecado, la culpabilidad del pecado, y cayó sobre Él. Porque para reconciliarte tenía que quitar las cosas que impedían la reconciliación. Mira todo lo que hizo para hacer posible traerte al concilio a ti. No al concilio, sino al concilio. Pues otros se llaman concilio, pero son concilios. Estoy hablando del concilio celestial, a la unidad con el Padre. Amén. A la relación con Dios. A la relación con Dios. A la unicidad con Dios. A ser uno con Dios. Amén. Tomó las actas, los cargos contra nosotros, la culpabilidad, nuestras deudas, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestras maldiciones, nuestra culpabilidad. En el cuerpo de Cristo, el pecado fue deshecho. Dice el 15. Y despojando a los principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, la palabra despojar, mire, la idea es que en aquellos tiempos, cuando un rey vencía a otro rey, todos los bienes del vencido pasaban a ser del vencedor. Eso es, la Biblia dice que hay gozo, y lo compara como sumo gozo recoger el botín o recoger los despojos. Entonces Cristo Jesús
no solamente venció el pecado, al diablo, la muerte y todo lo que era contra nosotros y lo clavó en la cruz, sino que despojó, le quitó el botín a los principados y potestades y dejó al diablo desposeído, sin nada, y todo lo trajo para nosotros. Amén. Aleluya. Lo dejó sin ropa en la cruz. Lo dejó desnudo. ¿Por qué? Porque Él reinaba a través del pecado. Y haciendo ese pecado venció el pecado. Y Él reinaba a través de la muerte. Y Cristo le quitó el imperio de la muerte. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Lo dejó sin el poder del pecado. Lo dejó, le quitó la muerte. Le quitó el poder. Le quitó la eficacia. Le quitó los instrumentos para culparnos y humillarnos. Le quitó el derecho que tenía sobre nosotros. Ahora no tiene ninguna autoridad, ni nos puede condenar. Fue despojado. Despojado. Amén. Cuando usted vaya a hacer guerra espiritual, acuérdese que ya el diablo está despojado. Usted no puede quitarle nada que Cristo ya no le haya quitado. Déjelo desnudo. Escuchen, Cristo murió desnudo en una cruz para dejar eternamente al diablo desnudo en el infierno. Amén. Amén. ¿Por qué Cristo murió desnudo? Porque Adán fue creado desnudo. Pero cuando resucitó, Cristo vino vestido. Y ese vestido de la glorificación es lo que me viste a mí, vestidos del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. De Cristo estáis vestidos. Él fue a la casa del fuerte, lo ató, le quitó sus armas. El pecado y la muerte, el pecado reinó y la muerte reinaron. Pero Cristo fue a la casa del diablo, que era la tierra en este caso, el príncipe de este mundo. Le quitó sus armas, el pecado y la muerte, y lo ató. Por eso será atado por 1000 años y después atado en el infierno para siempre. Él fue atado para que yo sea desatado. Amén. Fueron despojados. Cristo desarmó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, o sea, la realidad, es Cristo. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. Yo tengo aquí las palabras: echó fuera el cuerpo de pecado carnal, anulando las actas, despojando, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Según Efesios 2 dice que en la cruz Cristo mató las enemistades. En el contexto, para poder juntar a judíos y a gentiles, tuvo que quitar las enemistades. Pero para poder juntarte a ti con Dios, tuvo que matar las enemistades del pecado, para reconciliarte con Dios. En la cruz fue matada la enemistad. La pregunta mía es: ¿por qué sigue enemistado con Dios y con tus hermanos si ya la enemistad fue clavada? Amén. El pecado hizo enemistad y te separó de Dios. El sacrificio de Cristo consistió en eso, en quitar, anular, cancelar, clavar, abolir, matar. Son los verbos que usa la Biblia. Todo eso para lograr una reconciliación, para volverte a la unidad con el reino de Dios, con la persona de Dios, con la unicidad. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es.
¿Entendiste eso? Ven a Romanos capítulo 6. Miren aquí para que entendamos. Otra vez, más o menos el mismo lenguaje, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí viene el asunto de la comparación en el bautismo. Yo les dije que el mismo suceso de Cristo es el nuestro. El día que Él nació, nacimos nosotros. Su vida, los 33 años en nuestra vida, Él vivió para nosotros. Su muerte, el día que murió, morimos con Él, porque con Cristo he sido juntamente crucificado. Juntamente con Él fui sepultado. Juntamente con Él resucité. Juntamente con Él ascendí. Y justamente con Él retornaré a Dios cuando Él retorne, cuando Él venga. En el bautismo eso es representado. Al bajar a las aguas y al levantarnos. Dice el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Diga reconciliación. Porque si fuimos plantados, oiga la palabra, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, lo mismo que yo le dije, que Él cargó nuestras rebeliones, nuestros pecados, Él canceló, Él abolió, Él despojó y todo lo que hizo para quitar el cuerpo de pecado mío y trasladarlo al cuerpo de Cristo, para que yo sea despojado de todo lo que el diablo me quitó y ahora yo ser llenado de todo lo que Cristo es, la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Esa es la redención. La redención consiste en que me quita todo lo que el diablo me dio y ahora me da todo lo que es de Cristo. Amén. Amén. Hay una en Israel, en la ley, Dios estableció, había un sacrificio que creo que hacía el día de la expiación. Habían dos machos cabríos, uno que se sacrificaba adentro y otro es Azazel, que se llevaba afuera. También representa a Cristo, que murió fuera de Real, murió fuera de Jerusalén y llevó fuera nuestros pecados. Lo sacó del campamento de Dios, sacó fuera. Amén. En el cuerpo de Cristo sepultado, eso es increíble. En Cristo nos sacó a nosotros y puso en el cuerpo de Cristo. Y luego, mis hermanos, fue sepultado el cuerpo y Cristo murió fuera de Jerusalén para echar fuera todo lo que impedía, matar la enemistad. Me gusta lo que dice Efesios 2. Mató en la cruz la enemistad, la mató el viejo hombre con sus hechos. Amén. El pecado nos mató a nosotros, Dios mató el pecado. La muerte nos mató, Dios mató la muerte. Amén. ¿Para qué? Para lograr reconciliación. Acuérdate que reconciliación es volverme de nuevo a la relación para que yo sea uno con el Padre, como originalmente Dios lo creó. ¿Estamos entendiendo? Ahora miren lo que dice el versículo 6. Escuchen, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente, anota la palabra juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado, eso es lo mismo, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, destruido, esa es la palabra griega, katargeo, que significa abolir, dejar enteramente inmóvil, dejar enteramente inútil, destruir por completo, inutilizar, deshacer, desligar, quitar. Miren, deshacer, desactivar, destruir, quitar, desligar. Dios nos desligó del pecado, nos desligó del diablo, nos desligó de la muerte, nos desligó de la maldición, nos desligó de todo lo que era contrario para volvernos a dar la imagen de su Hijo, para volvernos a la relación, para volvernos al original. La palabra etimológicamente se divide así:
catargueo. Cata es abajo y argos, inactivo. Literalmente significa desactivar, abolir, quitar. Pero me gusta la palabra desactivar. En Nuevo México, creo que en el 48, hubo un accidente atómico en un laboratorio atómico en Nuevo México. Un proyecto atómico iba a estallar. Y uno de los científicos, para que no destruyera todo, no solamente el laboratorio, sino quién sabe las consecuencias. Había un experimento que se llamaba hacerle cosquilla al ladrón, hacer cosquilla en la cola. Hacer cosquilla al dragón en la cola. Así le llamaban al experimento. Hacerle cosquilla al dragón en la cola. Porque había que mover una piececita con tanto cuidado y presión que un poquito de fuerza que se ejerciera estallaba atómicamente. Y este hombre, el científico, como se equivocó, agarró la radioactividad hasta que la desactivó. Pero cayó sobre él toda la potencia atómica de ese experimento. Así hizo Cristo en la cruz del Calvario. Desactivó el pecado y cayó sobre ahí. Que no caiga sobre ninguno de ellos ahí. ¡Ey! Y cuando dijo consumado es porque el pecado ya no tiene ninguna fuerza. Desactiva. ¡Aleluya! Amén. No cayó ni un grado de radioactividad sobre ti. El castigo de nuestro trabajo fue sobre él. Y hasta que el pecado no fue desactivado totalmente, él no murió. Cuando dijo consumado ese, Señor, ya el pecado no tiene fuerza. Está todo en mi cuerpo. Ahora entiérralo para que resucite lo nuevo en ellos. Mi alma te alaba, Jehová, y mi espíritu se regocija en ti. Totalmente desactivado. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de que él cargó la radioactividad? Para desactivar el pecado y deshacerlo. Y el pecado no tiene poder legal sobre nosotros. Ninguna condenación. Se desinfló. Ya no queda nada. Cayó todo sobre él hasta que lo mató. Por eso murió. Porque el pecado cayó sobre él. La paga del pecado es muerte. Él lo desactivó y murió. Pero luego sembró Dios su cuerpo como semilla. Y al tercer día esa semilla brotó. Y ahora somos todos gavillas de Dios. Amén. Cristo es la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora viene el jaque mate aquí. Venga conmigo a Efesios capítulo 1. Este texto es oro esta noche. Para que entendamos, mis hermanos, es que esto hay que leerlo completo para que usted lo pueda entender. Si no, dice el 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, escuchen, el misterio de su voluntad. Escuchen ahora, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se propuso de acuerdo al misterio de su voluntad? ¿Qué se propuso Dios en sí mismo?
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué se propuso Dios en el misterio de su voluntad? Reunir todas las cosas en Cristo. Wow. Esta palabra reunir en griego es la palabra anakefalaio, es el verbo. Esa palabra se divide así etimológicamente. Ana es arriba y kefalé, una cabeza. Significa representar como un todo. ¿Qué significa? Representar como un todo. Y en este caso, Cristo es la cabeza. Como Él es uno con el Padre y nos hizo uno con el Padre, Él representa, Él es la cabeza que nos representa en un todo. Aleluya. Amén. En otras palabras, mis hermanos, en Cristo Jesús, Dios tomó todo lo que estaba disperso. Nosotros nos fuimos bien lejos. Estábamos dispersos y Cristo reunió en la cabeza. Por eso Cristo, que es la cabeza, nos representa como si fuera un todo delante de Dios. Uno por todos, todos por uno. Eso es reunir, eso es reunir. Él como la cabeza representa a todos en uno. Por eso Dios, cuando nos ve a todos, ve uno solo, un cuerpo. ¿Qué ve Dios? Un cuerpo. Dios no nos ve como muchos. Dios nos ve, cuando ve a Cristo, nos ve a todos nosotros. En Cristo reunió todas las cosas. Reunir es representar como un todo. Él es el todo. Él es el todo de Dios. Él es el todo en el hombre nuevo. El hombre nuevo no tiene nada de nada, sino todo de Cristo. En el hombre nuevo no hay ni mujer, ni hombre, ni niño, de adulto. No hay ni esclavos, ni libres, ni bárbaros, ni cita. Cristo es el todo y en todos en el hombre nuevo. En el hombre redimido, Cristo es el todo. Cristo es la cabeza del cuerpo, en la cual es la iglesia. Y la cabeza representa todo el cuerpo. En otras palabras, la cabeza salió a buscar a todos los miembros. En la cruz del Calvario, como cayó, agarró, tomó todos los miembros del cuerpo de Cristo y los trajo hacia Él. No solamente llevó tus enfermedades, rebeliones y todo lo que fue abolido y desactivó todo lo que estaba contra ti, todo lo que te separaba de Dios, sino que cuando Él resucitó, amén, ahora Él te quitó en la cruz todo lo del diablo. En la resurrección te da todo lo de Dios. Te clavó la vida del diablo en la cruz para darte en la resurrección la vida de Dios. Clavó la vida vieja en la cruz para darte la nueva. Amén. Antes era el diablo. El diablo dispersó todo lo de Dios, lo desajustó el pecado. En la cruz del Calvario, Cristo se puso en su cuerpo como un imán. Rebelión, cuerpo de pecado, enemistad, condenación. Y como un imán tomó todo lo del diablo en su cuerpo hasta que murió. Porque la paga del pecado es muerte. Pero al tercer día en la cruz, cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, y se levantó. Amén. Eso es representar como un todo. Representar como un todo. ¿Entiende lo que es resumir, recapitular, reducir? Entonces Cristo recapituló, redujo, simplificó, reunió todo lo que estaba esparcido. Ahora noten las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Pregunta: ¿qué tiene que ver la redención, si fue el hombre que cayó, con lo que está en el cielo? Ahora yo le pregunto a ustedes, los teólogos,
¿Qué relación tiene? Aquí dice que reunió las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Usted entiende? El hombre pecó y afectó al hombre. Pero el pecado no solamente afectó al hombre, el pecado afectó a Dios. La persona más afectada por el pecado fue Dios, no fue el hombre. Pero con Dios fue afectada toda la creación. ¿Por qué? El pecado dañó la relación, dañó la imagen, dañó la semejanza, dañó el propósito, dañó el reino, dañó el gobierno. Y eso que es la manera de Dios pensar, de hacer todas las cosas una en Él, el pecado lo deshizo. Cuando Cristo restaura, porque restaurar es volver al estado primitivo, volver a las cosas como eran al principio, entonces ahí reúne. Entonces Cristo nos vuelve a Dios, y toda afección que el pecado causó en el cielo y que dañó el propósito de Dios, si lo podemos llamar así, Cristo vino y restauró. Las cosas están todas reunidas en Cristo. Están recapituladas, resumidas. Reunir. Diga reunir. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Usted entendió esto? Si lo logró en la redención en Cristo Jesús, lo va a lograr en la santificación por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa esto? Que cada vez que tú te esparza o se reúna, pues entonces te metan una palabra que no existe, que estás en el castellano, pues Dios te va a volver a reunir. Cada vez que tú te esparzas, Dios te va a traer. Cada vez que tú te dividas, Dios te va a volver otra vez. Cada vez que tú te distancies, Dios te va a volver de nuevo. Cada vez que tú te desfigures por causa del pecado y tú te degeneres, Cristo va a venir otra vez, te va a limpiar, te va a perdonar y te va a volver. Y esa va a ser la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, hasta el día que Cristo venga. Dios no dejó de trabajar. Cristo dijo: el Padre y yo hasta ahora obramos. Tiene a Jesús 21 siglos en el cielo intercediendo por ti, para que el pecado no haga daño a tu vida. Tiene al Espíritu Santo aquí, allá Cristo, para preservar la justificación, liberándote de condenación y perdonándote. Al Espíritu aquí, tratando de que el pecado sea deshecho en ti, para que no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Y te prometió que el día de su venida, esto corruptible será vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Óyelo bien, así de 1 Corintios 15. Esto corruptible será vestido de incorrupción. Escuchen, ahí está hablando del cuerpo, de la resurrección, pero está hablando espiritualmente, porque dice: esto corruptible será vestido de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. Dios te devuelve la inmortalidad, pero lo corruptible se deshace y entra lo incorruptible. Así como llevamos la imagen del terrenal, Adán, llevaremos la imagen del celestial, Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y termino con este pensamiento en el Espíritu Santo. Este es muy profundo. Escuche este pensamiento, como un sello. Como un sello. En el desierto, cuando Dios hizo el tabernáculo, dijo: hacedme un tabernáculo que yo moraré con vosotros. Y en todos los tabernáculos, en el desierto, en el templo de Salomón y todos los demás templos, Dios moró con su pueblo. Cuando Cristo vino, ya no mora Dios con nosotros, sino que mora en nosotros por el Espíritu Santo. Dice que somos morada de Dios en el Espíritu, y que somos templos del Espíritu Santo, y el Espíritu mora en nosotros. Antes moraba con nosotros, ahora en nosotros. Pero cuando Cristo venga, según Apocalipsis 21, dice que allí no va a haber templo,
porque el Dios Todopoderoso será el templo de ellos. Escúchame aquí. Al principio Él moraba con nosotros. En Cristo mora en nosotros. Pero cuando Él venga, nosotros moraremos en Él. ¡Wow! Y ahí se va a lograr que Él es el todo. Porque una cosa es que Él more con nosotros, otra cosa es que Él more en mí, que yo sea el templo. Cuando Él venga, Él va a ser el templo. En otras palabras, ahora Él entra en mí, pero cuando Él venga, todos entraremos en Él. Y no nos vamos a ver porque estaremos dentro de Él. Y Él va a ser el que se va a ver. Como dice, la representación de un todo. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Amén. El cristiano entendido dice: Señor, es un gozo que esté con nosotros, mayor gozo que more en mí y que yo sea tu templo. Pero ven pronto, porque yo quiero que tú seas mi templo. Yo quiero morar dentro de ti, no tú dentro de mí, yo dentro de ti, para que tú me absorbas y yo no aparezca y se cumpla la palabra: yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. ¿Ellos qué? ¿Ellos qué? ¿Ellos qué? ¿Ellos qué? ¿Ellos qué? ¿Ellos qué? Iglesia, ¿ellos qué? Ellos en nosotros. Nosotros en ellos. ¡Wow! Para allá voy yo. Yo no sé tú. Ese es mi destino. Ese es mi destino. Ese es mi futuro. Por eso no me voy a enredar en los afanes de este mundo, en los engaños de la riqueza. Por eso te tengo que perdonar, aunque me duela. Te tengo que amar, aunque no lo sienta. Tengo que estar contigo, aunque no lo desee. Porque tú eres miembro de su cuerpo y yo también. Yo no voy a, después que se pagó un precio tan elevado para que Dios nos absorba y seamos uno con Él, yo no voy a destruir eso por orgullo. No te voy a pedir que me ofendas, pero si me ofendes, te prometo que te voy a perdonar, porque yo no voy a dañar eso que ya el diablo dañó. Yo voy a trabajar en el plan de Dios para que Dios lo siga logrando ahora por el Espíritu Santo, porque ya lo logró en Cristo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Déjame orar por ustedes. Amén. Mi hermano, mi hermana, yo ruego a Dios como nunca que habite Cristo por la fe en tu corazón, y tú, arraigado en Él, tú seas capaz con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual tú fuiste llamado. Que hoy Dios te haga entender esto en el Espíritu, y esto transforme tu vida, y tú te hagas uno con Dios y Dios uno contigo, y tú seas morada de Dios en el Espíritu, para que un día Dios sea tu templo, donde tú mores para siempre dentro de Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.